función. Bien. Entonces, a ver, acá están los temas, eso, ¿no? Eso es su resumen de ustedes. Acá tiene, ¿no? Sistema de coordenadas, les dije que les había pasado todo este material que está en la plataforma, ¿sí? Coordenadas, acá hay ecuaciones, bueno, es todo lo que es básica, ¿no? Una parte de básica. ¿Ya? Yo no quiero todo eso, yo quiero la parte de funciones. ¿Dónde está funciones? Aquí está. Habíamos hablado que es una función, ¿sí? Es una correspondencia entre dos conjuntos, ¿no? Pero es una correspondencia especial, no es cualquier correspondencia. A cada elemento del conjunto de partida, a cada elemento del conjunto le hace corresponder un único elemento, ¿ya? No es dos ni tres, un único elemento. Si es una relación común y corriente, pues ahí sí, ¿no? A quien sea, como sea, cuantos quieran ahí, ¿no? Normal. Pero es una relación especial, ¿no? Por eso dice, es una correspondencia a cada elemento del conjunto de partida le hace corresponder un único elemento del conjunto de llegada. Esa es la diferencia, ¿no? De que una relación común y corriente. Bien, ¿qué es el dominio? Habíamos hablado que es el conjunto de las primeras componentes, o también se dice que es el conjunto de valores de la variable X, ¿correcto? ¿Qué es el rango? El conjunto de elementos de llegada, ¿sí? Conjunto de valores de la función. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, acá tienen ejemplitos, bueno, todo el asunto ahí, cómo se denota una función, ¿correcto? O a veces también así. Ya hemos hecho unos ejemplos, si se han dado cuenta, ahí están los ejemplos. Primero con pares ordenados, ¿no? Estoy recapitulando lo que hemos hecho en la última clase, ¿ya? Con pares ordenados ahí, ¿correcto? Pero no siempre son así, también pueden ser de este modelo. Eso es lo más común, ¿no? Lo que siempre se ha hecho. A veces no se trabaja con este valor, simplemente con este, ¿no? O a veces tienen este más este, ¿no? Y quieren hacer la suma, ¿no? Esas son operaciones con números reales que supongo que en matemática básica lo están haciendo. Pero yo ya no quiero saber eso, ¿no? Lo que ahora quiero es que este de acá, que si bien usted lo avisa como una fracción, ahora para nosotros es una función, ¿sí? Y más adelante ustedes lo van a clasificar. Función raíz cuadrada, función racional, función exponencial, función logaritmo. Bueno, eso lo van a ver en básica, ¿ya? Yo lo único que quiero aquí es que estas expresiones que ustedes lo van a ver en matemática básica, para nosotros ahora se llaman funciones, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad? Que dado un valor que ingresa, tiene un único elemento de salida. Esa es la particularidad de la función, nada más. También van a ver, como les decía, fracciones. Para nosotros viene a ser función, ¿correcto? Pero esto, vuelvo a repetir, lo van a ver en básica. Muy bien, ahí tienen ejemplos, valores de X. Hoy ya vamos a ver alguno de esos. ¿Qué más? Hallar el valor de la función. Eso vamos a ver hoy día, ya en el tiempo que hay. ¿Qué más hay acá? La gráfica, bueno, para graficar una función, simplemente se grafica pares ordenados. Vamos a llevarnos esto. ¿Sí? Es el conjunto de pares ordenados nada más, ¿ya? Vamos a poner acá, luego hacemos ese ejemplo que les digo de valores. Acá en la fecha. 07042022. Muy bien. ¿Qué es la gráfica de una función? Dice que la gráfica de una función es la gráfica de y igual a f de x para x en el dominio de f. O sea, quiere decir que va a tomar simplemente valores de la función. ¿Correcto? Bien, en muchas veces, bueno, aquí habla, ya, habla, ¿no? ¿Cómo es la gráfica? Lo vamos a llevar. Son un conjunto de pares ordenados. Ahí lo dice, ¿no? Léanlo, yo lo voy a copiar para que no digan que no lo dijo el profesor. Ahí lo tienes. Es el conjunto de valores de los pares ordenados, ¿no? Se grafica los pares ordenados, ¿no? Ahí está, estos puntos. Ya, f de a, como les decía alguna vez, ¿no? A ver, yo había puesto, en mi lápiz, había puesto lo siguiente, ¿no? A veces lo definen así, ¿no? Que no está mal, está bien. Creo que así debía quedarse mejor. La gráfica de f es un conjunto, vamos a llamar así, graf de f, ¿sí? Es un conjunto de pares ordenados A, B, que está en R2, ¿no? Tal que el B es igual al F de A, ¿ya? Normal. Profesor, en algunos casos están con X, Y, no hay problema, ¿no? Le pueden borrar y pongan X y Y, ¿no? Normal funciona, sería pares X, Y, está en el plano cartesiano, tal que Y es igual a F de X, ¿correcto? Eso lo habla más acá abajito, ¿no? Pero antes de hacer eso, acá hay una prueba, ¿no? Prueba de la red. ¿Cómo identificamos que una gráfica es una función? ¿Cómo identificamos que una gráfica es una función?
y cómo se identifica si efectivamente esa gráfica que me han dado es una función. Lo único que hay que hacer es la prueba de la recta vertical, ¿ya? Dice, la gráfica de un conjunto de puntos, o sea, de este, en un plano de coordenadas, es la gráfica de una función si toda recta vertical cruza en un punto a lo más, o sea, no vale más puntos, ¿ya? Acá debe haber ejemplitos. Por ejemplo, esta que ven acá es una función, ¿ya? La gráfica, no, yo no sé qué tipo de función sea, ¿ya? Vamos a copiarnos, por ejemplo, aquí. Tenemos una gráfica. Esta es una función. ¿Cómo sabe, profesor, que es una función? Si no hay, ¿cuánto vale? Sí, porque esta gráfica que lo ven acá, esta gráfica, ¿no? Que está aquí, representa el gráfico de una función. ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta vertical, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Corta en cuántos puntos, ¿no? Si se han dado cuenta, corta en un solo punto. Profesor, ¿pero tiene que ser para ese lado? Sí. Por eso se llama prueba de la recta vertical. Ya no se olviden de eso. ¿Ya? Entonces, tiene que cortar necesariamente en un punto. Si corta en más de uno, pues ya no sería, ¿no? Vamos a borrar eso. Sí, ya no sería. Entonces, debemos tener cuidado, no todas las gráficas representan funciones. ¿Ya? A ver, vamos a ver más gráficas, ¿no? Por ejemplo, esta es una función raíz cuadrada, ¿sí? Se dan cuenta, ¿no? Función raíz cuadrada. Esta es su gráfica, ¿ya? Lo van a hacer eso en básica, ¿no? Simplemente acá les voy a dar algunas ideas. A ver, ¿dónde hay ejemplos? Acá, esta creo que es. Nos va a servir esto. Esto van a hacer en matemática básica, ¿no? Pero no al inicio. Nos lo van a hacer después. Es que me voy a llevar yo esta parte. Ya, acá abajo nomás. Más la otra, esta. Ya, se nota. Donde me queda 1, 2, 3, ¿no? 3 nomás son. Ya. Toda esa teoría, vuelvo a repetir, lo van a ver en matemática básica, ¿ya? Yo quiero algunas cosas, por eso voy a notar. Bien, sigamos. Entonces acá necesito otro plano, ¿sí? A ver si no. Vamos a poner 2 gráficas más. No sé si en el libro, porque no la he puesto más, pero bueno. Ya, entonces voy a poner una gráfica, una curva. Por ejemplo, puedo tener una parábola, ¿sí? Esta parábola, no sé cómo será, esa es su gráfica, entonces también es una función, ¿sí? Representa a una función. A una función. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque hemos dicho toda recta vertical, ¿correcto? Que puedo trazar aquí, y si se han dado cuenta, corta en un solo punto, ¿no? En cualquier lugar hagan la prueba ustedes, ¿no? Entonces van a ver que estas rectas que he trazado corta en un solo punto, ¿no? Fíjense, solo en uno. ¿Qué pasaría si yo tengo una parábola a este lado, ¿no? ¿Sí? Entonces esto que está acá no es una función, ¿correcto? No es una función. ¿Por qué, profesor? Porque si yo trazo una línea, ¿no? Alrededor en forma vertical, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? Alguien diría, profesor, pero justo en el vértice, mire aquí, le va a salir que corta en un solo punto. Sí, pero no es solamente en un solo punto, es en cualquier lugar de la curva. Si basta que encuentre uno, ya no es una función, ¿sí? Fíjense, acá hay 2 puntos. Esto de acá no representa una función, ni siquiera sé cómo es la función, ¿no? O la relación. Simplemente no representa a una función. La gráfica, ¿no? La gráfica
no representa una función, ¿no? ¿Por qué? Porque no supera la prueba de la recta vertical, ¿no? Por ese motivo no es una función. Y es más, si nosotros queremos verlo como que tiene dos imágenes, fíjense, puedo hacer lo siguiente. A ver, déjeme, esto vamos a engrosarlo. Editar. Ya, ok. Ya, vamos a hacer esta, pero rojo. Ya, miren, si yo estoy en un lugar, por ejemplo, estoy acá, a donde estoy, aquí, le voy a llamar un valor, no sé, x sub 1, ¿ya? X1. Entonces, la imagen, o sea, ¿dónde es su regla de correspondencia? Fíjense, va a caer ahí. Pero no solamente eso, también está acá abajo, ¿no? Ahí va a estar. Entonces, como verán, tiene dos imágenes, ¿no? Muy al margen de la prueba de la recta vertical, muy al margen de eso. Tiene dos valores, ¿no? Uno de ellos sería este, que sería f de x1. Pero también tendría acá arriba, ¿no? Que sería este, f de x1. Tiene dos valores, ¿no? Tiene dos imágenes. Tiene dos imágenes. Y en una función no puede suceder eso. Una función tiene una sola imagen. Como por ejemplo acá, ¿no? Acá. Si estoy acá parado, estoy parado aquí. Fíjense que llega solamente a este lugar, ¿no? Tiene un solo lugar, ¿no? Si se dan cuenta, tiene un solo lugar de destino. Si esto es M, esto sería F de M, ¿correcto? ¿Sí? Eso está acá también, ¿no? Yo puedo tener, vamos a cambiar de color en esta recta, a ver, vamos a ponerle este verde. Si estoy aquí, fíjense, mejor eso, ¿no? Está muy delgadito. Estoy aquí, fíjense, llega ahí, ¿no? Entonces, si este es el punto, no sé, le voy a llamar Z, este punto que está aquí sería F de Z, ¿correcto? ¿Sí? Si es que se fuera Z, ¿no? ¿Ya? Fuera Z. Entonces, vamos a mover esto. Esta gráfica, por si acaso, no lo he puesto. Tienen que leer en el material, ¿no? Ustedes saben que nosotros estamos haciendo el material. Si yo tengo una curva, vuelvo a hacer así, un conjunto de puntos, ¿ya? Vamos a ponerlo así mejor. Y vamos a decir que esto es la función, ¿no? No sé cómo será, pero si este es. ¿Por qué le pongo así? Porque es un conjunto de puntos. Acá hay uno, aquí voy a ponerle otro, ¿sí? Aquí va a estar otro, y este más. ¿Ya? Claro, en realidad son varios, ¿no? Hay millones de puntos ahí, como ven. No es que sea línea, es un conjunto de puntos. Eso es el gráfico. Entonces, ¿qué significa este puntito? Este puntito que ven acá, fíjense, yo le voy a poner, mejor con una recta, ¿no? Se nota mejor. Vamos a poner el grueso no tan delgado. Ya, este. Este todo llega ahí, ¿no? Este de acá más o menos llega acá arriba, ¿sí? Yo no sé qué números serán, por si acaso, yo no estoy poniendo un valor exacto. ¿Ya? Y alguien dirá, profesor, ¿y cómo va a graficar esos puntos? Pues, ¿no? Este me está chueco. Bueno, no quiere. ¿Cómo ha graficado, profesor, esos, no? En realidad, una vez más, acá en el material, en la primera parte, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Eso, sistema de coordenadas. ¿Cómo graficar este punto, no? ¿Sí? Tienen que leerlo. ¿Ya? La distancia entre puntos, todo eso está indicado ahí. Ya tienen que leerlo, por favor. Si no lo leen, pues vamos a estar en el aire, ¿no? ¿Sí? Eso es de básica, lo van a hacer ustedes en matemática básica. Ya yo aquí necesito unas cosas
Por ese motivo estoy agarrando eso. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Ya. Les decía que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, yo puedo llamarle aquí valor A, valor B, valor C y valor D, ¿no? ¿Qué será este de acá, profesor? Ah, eso es la imagen, f de A. Acuérdense, para un valor de entrada, acuérdense la clase anterior, aquí está. Un valor de entrada, ¿sí? Tiene una salida, ¿sí? Si entra W, sale f de W. Si entra Z, sale f de Z. Si entra X, sale f de X, ¿no? Y eso se lee así, ¿correcto? Entonces, yo estoy acá justamente poniendo esos datos nada más, ¿ya? Si fuera B, aquí sería f de B. Y este sería f de C. Este sería f de D, ¿no? O sea, quiere decir que este punto que lo ven acá, este es un par, ¿no? D, f de D. ¿Correcto? Lo mismo acá, ¿no? Este es el par. Primera componente, la C. Segunda componente, f de C. ¿No? Así. Lo mismo acá, ¿no? Este que está acá se va a llamar punto de partida o elemento que ingresa a la función sería B y la salida f de B. Lo mismo acá, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Esto sería el punto de partida A y el punto de llegada sería f de A. O sea, la llegada, ¿no? El punto de llegada. Muy bien. Entonces, en nuestra función hay millones infinitos puntos. No es una recta que se traza, no. Puede ser recta, ¿no? Pero en realidad son conjuntos de puntos. Algo más también, ¿no? La recta también es un conjunto de puntos, ¿no? No es que porque es recta se des una línea y ahí queda. No, esa recta es un conjunto de puntos, ¿ya? Lo van a ver en básica, jóvenes. Nosotros también vamos a ver a modo de recuento algunas ecuaciones. Por ahora simplemente estoy haciendo un resumen de las funciones, ¿ya? Que lo van a ver en básica, vuelvo a repetir. ¿Cómo se grafica? Hay que graficar los pares ordenados. ¿Y cómo se saca los pares ordenados? Usted le da valor a X y va a calcular esto. Y eso vamos a ver ahorita, cómo calcular esto. ¿Ya? Bien, ¿cómo reconoce una función? Por la gráfica, primero que nada. Es la forma más fácil de reconocer la gráfica. ¿Cómo se grafica? Ya les he indicado, pares ordenados. Muy bien. Entonces, pero bueno, al margen de cómo se grafica la función, hay funciones que son crecientes, como ven ahí, hay funciones decrecientes y hay funciones constantes. Eso me interesa a mí, las tres partes o tres tipos más importantes. Cuando se dice que es creciente, como lo ven, crece. ¿Sí? Crece, cuando está así, crece. Cuando se dice que es decreciente, mientras va caminando, va bajando, va caminando, va bajando. Fíjense que está caminando hacia el eje X positivo. Está caminando de izquierda a derecha. ¿Usted camina de dónde? ¿De adelante a atrás o de atrás a adelante? Camina de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. En el caso de los números, hacia la derecha, ¿no? Cuando escribimos de izquierda a derecha. Por eso yo soy zurdo, igual, usted escribe de izquierda a derecha, ¿no es cierto? O usted escribe para este lado. No, no. Siempre escriben para este lado, ¿no? Entonces, lo mismo acá. En caso de las funciones, caminamos de un punto hacia la derecha. Caminamos hacia adelante, ¿correcto? No, yo también puedo caminar hacia atrás, profesor. Sí, puede hacerlo, pero no es común, ¿no? No es común. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a ver si la función es creciente, usted va a estar en un punto y su imagen es esta. Y cuando va a caminar, cuando vuelve a ver su imagen, está más arriba. Vuelve a caminar, está más arriba. ¿Correcto? Vuelve a caminar, está más arriba. Entonces, la función es creciente, va creciendo. ¿Sí? En el caso del decreciente, usted se encuentra en un punto, puede estar acá, ¿no? Avanza un poquito hacia la derecha y va a ver que se ha bajado. Avanza un poquito a la derecha y va a ver que está bajando. ¿Sí? Está bajando. No interesa de dónde baja. Tal vez esto corta hasta acá o tal vez se hace así la curva, ¿no? ¿Sí? Porque puede ser una curva así. Va a bajar siempre, ¿no? Entonces no hay problema, ¿no? Es igual esta curva, ¿no? Que ven, no siempre es así, pues. Puede ser una curva así, pero es creciente, ¿no? ¿Sí? Creciente.
¿Qué más? Decreciente también sería esto, ¿no? Y ahí hablamos de eso. Creciente puede ser esto. ¿Sí? Bien. Hay otro tipo de función que se llama constante. ¿Ya? ¿Y qué significa constante? Que nunca cambia. Usted tiene un punto, su altura es esta. Vuelve a caminar, su altura sigue siendo la misma. Vuelve a caminar, sigue siendo la misma. Vuelve a caminar, sigue siendo la misma. No crece, ¿no? Ni decrece. Se mantiene fijo, se mantiene constante. Ya, bueno, creo que hasta ahí nomás vamos a hacer este resumen y vamos a poner unos ejemplitos de la imagen, ¿ya? Los valores de la función. Vamos a poner acá valores de la función. Valores de una función. ¿Ya? Valores de una función. Estos valores son justamente las f de x, ¿no? Por ejemplo, tenemos, vamos a poner lo siguiente, sea f de x igual a x al cuadrado menos 1, ¿correcto? Entonces, hallar, fíjense, hallar f de 0, f de 1, f de menos 2, f de 1 medio, no sé, f de z, f de x más 1, ¿no? Ya, suficiente creo. Entonces, solución, fíjense, bueno, ejemplos de esto lo tienen, ¿eh? Está acá en el material, está, acá he visto ahí, valores, ¿no? Cada uno pedía, hay valores ahí, ¿no? Tienen que revisarlo. Yo aquí hago el resumen, creo que aquí es necesario. ¿Cómo será f de 0, no? Solución. Solución. F de 0 va a ser igual a, fíjense qué se hace. En vez de esta x, se reemplaza automáticamente por este. ¿Ya? En vez de esta x por 0, no se multiplica, ¿no? ¿En dónde dice multiplicar? Hay que reemplazar, ese es el valor de una función, ¿ya? En vez de x voy a reemplazar por 0, entonces aquí sería 0 al cuadrado menos 1. Usted sabe sumar, restar todo y les queda menos 1, ¿correcto? Bien, ¿cómo será, señor, el f de 1? Lo mismo, f de 1. ¿Qué será? 1 al cuadrado menos 1, ¿no? 0. Se olvida de las funciones, acá son números reales. Entonces, de 1 al cuadrado, 1, menos 1. Total, 0, ¿correcto? Bien. ¿Cómo será f de menos 2? ¿No? Sería menos 2 al cuadrado, ¿correcto? Menos 1. ¿Estamos? Pues aquí sería 3. menos. Sería, por si acaso, aquí hay que tener 3 cuidado, ¿no? nomás. 3 nomás, Sí, licenciado. sí, a veces no sabemos cómo hacer esta operación, ¿no? ¿Y qué hacemos con el menos, profesor? No, eso cuando usted tiene, eso lo verá en básica, ¿no? Cuando usted tiene x al cubo, esto es x por x por x, ¿no? No es que se multiplica 3, no. ¿Sí? Se multiplica este x 3 veces, pero no es 3 por x, ¿no? No es, ¿ya? Muchos hacen eso, ¿ya? Mucho cuidado. Entonces, en este caso, sería menos 2 por menos 2 menos 1. Entonces acá menos por menos más sería 4 menos 1, ¿no? Y como dijo el joven, 3. ¿Estamos? Listo. Bien, quiero calcular f de 1 medio. Por si acaso acá ya vamos a poner f de raíz de 2. Ya, así. Entonces aquí sería f de 1 medio, ¿no? Entonces sería 1 medio al cuadrado. Fíjense que estoy reemplazando nada más, ¿no? Eso es el valor numérico de una función, ¿ya? ¿Qué valores toma la función, no? ¿Qué viene a hacer esto? Este viene a ser la imagen, f de 0, por si acaso, vamos a poner otro color. F de 0, así, es la imagen. ¿Cuánto vale ese, no? Es la imagen, ¿de quién? De 0. ¿Sí? Igual acá, ¿no? F de 1 es la imagen de 1. ¿Ya? Entonces aquí sería 1 cuarto, ¿sí? Menos 1. Usted sabe sumar fracciones y le va a quedar menos 3 cuartos. ¿Estamos? ¿Sí? Quiero f de z, profesor. ¿Cuánto vale z? No dice. Pero tomamos la misma idea, ¿no? Si para números hemos reemplazado, aquí simplemente sería z al cuadrado menos 1. Ya no puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué es esto f de z? F de z es la imagen. ¿Es la imagen de quién? De z. Es el valor que toma z. ¿Correcto? Bien. Quiero calcular f de x más 1. F de x más 1. ¿No? La idea es la misma, ¿no? ¿Qué hacemos? Ese valorcito que tenemos ahí, lo elevamos al cuadrado, menos 1. ¿Sí?
Ojo, no es que al 1 lo elevo al cuadrado y al x lo elevo al cuadrado, no. Todo este x más 1, todo esto, es un solo valor, es como si fuera el z, es como que esto fuera el número 0, es como si fuera el número 1, es como si fuera el número 2, así, ¿no? Simplemente se reemplaza. Profesor, ¿puedo hacer operaciones aquí? Claro, si usted desea, lo hace, ¿no? X al cuadrado más 2x, nada más, ¿no? Así quedaría. ¿Sí? Bien. ¿Cómo será f de raíz de 2? F de raíz de 2, ¿no? Lo mismo, se eleva al cuadrado, lo que está ahí adentro, menos 1. ¿Por qué se resta menos 1, profesor? La función que me han dado indica así. ¿Qué dice esto, no? Ahorita lo vamos a poner mejor, ¿ya? Y sería raíz de 2 al cuadrado, ¿sí? Menos 1. ¿Qué quedaría? ¿Cuánto quedaría? 1, ¿verdad? Ajá, Sí. correcto. Muy bien. Entonces vamos a lo que les decía aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Pregunta. F de x, así, x al cuadrado menos 1, ¿no? Es una, vamos a poner acá la respuesta, ¿no? Es una función que indica que al valor de entrada, ¿no? Al valor de entrada, en este caso el valor de entrada es x, esto es entrada, ¿sí? Al valor, y esto sería la salida, ¿sí? Indica el valor al valor de entrada, ¿sí? Al valor de entrada, elévelo al cuadrado, elevarlo mejor, elevarlo al cuadrado, y reste menos 1. O quite, ¿no? Quite 1. Quite 1. Una unidad. Eso indica. Es una máquina donde dice, ¿no? Es como si el precio, ¿no? A ese precio lo elevas al cuadrado y le quitas un sol, ¿no? Algo así es eso, ¿ya? Pero muchas veces no hacemos esta notación, ¿no? Esta expresión. Más solo usamos esto, ¿no? Y decimos, quiero calcular la respuesta. No. ¿Ya? Esto tiene un valor, un significado, ¿no? Todos tienen un significado, solo que no lo hacemos, ¿no? Porque nos conviene hacer la respuesta y queremos sacar rápido. Bien, entonces, como verán, para cada valor, ¿no? Alguien diría, profesor, y quiero hacer la gráfica, puede esto. Ah, ya, muy bien. Entonces graficamos. Ponemos ejemplo 2. Sí, graficar. Graficar f de x. Eso lo van a ver en básica, por favor. Yo estoy acá tal vez exagerando en el tiempo, pero lo van a ver en matemática básica, ¿ya? Quiero graficar esa función, ¿no es cierto? Para graficar solución. Chispa, ya va a ser hora. Ya, con esto acabo, ¿ya? Solución. Lo primero que tenemos que hacer primero, lo que han visto en la secundaria, ¿qué se hace? Se tabula valores, ¿no? Tabula, o en otras palabras, tiene que construir una tabla de valores, ¿ya? Tiene que construir una tabla de valores. ¿Ya? Valores de, ¿qué se llama? Para x y valores para f de x. Como yo ya los he calculado arriba, voy a plagiarlo de arriba. Arriba he sacado el 0, ¿qué era? 0, 1, menos 2, ¿no? 0, 1, menos 2, ¿qué más será? 0, 1, menos 2, un medio, ¿no? No hay más valores. Bueno, un medio. ¿No hay más? Ajá. Ya. Voy a ponerle el número 2 más, ¿ya? El número 2 acá. Aquí, ¿cuánto sería f de 0? Hemos dicho que valía menos 1. F de 1 valía 0. F de menos 2 valía 3. Y el f de un medio, ¿cuánto valía? Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Y el f de 2, ¿cuánto valdrá? 3, ¿no? Listo. Fíjense que en esta parte que me ha salido entrada y salida, tengo un par ordenado, va a ser el 0, menos 1. Acuérdense que esos pares ordenados sería 0 y sería el f de 0. En nuestro caso es lo mismo que 0 y menos 1. Mismo acá, ¿no? ¿Sí? Lo mismo acá. Aquí tendríamos el par 1, f de 1.
pero reemplazando valores, tengo que el f de 1 vale 0. Lo mismo acá, ¿no? Voy a tener menos 2, f de menos 2, ¿no? Entonces aquí tenemos menos 2, f de menos 2 es 3, ¿no? Aquí lo mismo, vamos a tener 1 medio y f de 1 medio. Pero ya hemos calculado los valores, así que aquí sería 1 medio, menos 3 cuartos, ¿no? Y el último hemos indicado 2, f de 2. Profesor, hay dos valores que se repiten, ¿no? Sale 3, ¿no? Alguien podría darse cuenta y decir, pues acá hay un 3 y acá hay un 3. Yo diría, ¿y cuál es el problema? La idea es que si ingresa este menos 2, ¿no? No puede haber un valor de salida diferente a este. No puede haber, ¿ya? Es algo que me he equivocado. Ha ingresado un medio, su único valor que va a salir va a ser este. Por eso yo he ingresado acá un medio y me ha salido otro valor. No, algo está mal. Solo tiene una única salida, no puede tener dos. Pero hay algunos, sí, hay algunos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo les digo, a ver, ¿cuándo podría hacer eso? Ya, tengo esto. X, y acá tengo la ecuación, eso lo van a ver en básica cuando hagan relaciones. Voy a poner así, ¿no? X igual a raíz de Y. Raíz de Y, sí. Así, ¿no? O en todo caso X al cuadrado igual a Y, ¿no? No. Y a ver, quiero, por ejemplo, ingresa el número 4 y va a salir 2, ingresa el 4 y va a salir menos 2. Dos valores va a tener. Esto sería cuando es Y, creo, ¿no? Igual a X al cuadrado, creo. ¿No? Así. A ver. Ingresa. Creo que es así. Sí, creo que es así. Bueno, lo van a ver en básica, ¿no? Acá está mal, creo. ¿No? Por ejemplo, acá le va a ingresar el número 2. Van a ver que aquí sale 4. Ingresa el menos 2. Y aquí también sería 4, ¿no? Bueno, no es así, al revés es entonces y cuadrado igual a x, así es. ¿Ya? Así es. ¿Ya? A ver, ¿estoy bien? No me acuerdo bien esta parte, a ver cómo era. Quiero que me salgan dos valores de repetidas. A ver, ingresa el número 2, número 4, y aquí me va a salirme 2. Claro, ingresa 4 y me va a salir menos 2, ¿ves? Tiene dos salidas, ¿no? Acá el par, fíjese, el X sería 4 y el Y sería 2, ¿no? Le ingresa el 4 y sería menos 2, ¿no? Entonces eso no es función, ¿no? No es función. ¿Ya? ¿Sí? Tiene dos salidas, ¿no? ¿Sí? Tiene dos salidas. Y eso no puede ser. No es función. Eso de acá no es función. Pero en básica lo van a ver como relaciones. Bueno, ya se acabó el tiempo. Les voy a dejar a ustedes que hagan la gráfica. ¿Ya? ¿Cómo se hace la gráfica? Lo único que tiene que hacer es trazar un plano coordenado, ¿sí? Y representar, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, un punto de ellos, el 0, menos 1. Para el eje X, se pone 0, o sea, estaría por acá, con rojo, estaría ahí, no se pinta, ya está, 0, y se traslada menos 1 unidad, o sea, aquí. Otro. El otro sería para X1, y para Y, 0, ahí quedaría, ¿no? Menos 2,3 para X, menos 2, menos 1, menos 2, y para Y 3, 1, 2, 3, ¿no? Aquí. Haga la gráfica, le va a salir una parábola, ¿no? Más o menos le va a salir así, ¿no? Bueno, usted ya lo termina de hacer, ¿correcto? Lo termina. Ya le va a salir, pero ojo, ¿eh? Trace los 1, 2, 3, 4, 5 puntos. ¿Ya, jóvenes? Bueno, no tengo tiempo para más, mi reunión va a comenzar, así que los voy a dejar. Si hay alguna pregunta, no voy a poder responderlos por ahora, guárdenlo para la siguiente clase, ¿ya? Y ahí lo respondo, ¿ya? Si es que no se ha podido, o si es que ha salido diferente, me avisa, ¿ya, jóvenes?
Bien, ¿alguna indicación que quieran acotar, jóvenes? Nada, ¿verdad? Ya, entonces muchas gracias por participar, que tengan buen fin de semana, nos vemos la siguiente clase. Hasta la próxima, licenciada. Hasta la próxima, Hasta la licenciado. próxima, Cuídese. licenciado. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.